Ya podemos usar en local el modelo Z-Image base, un modelo de alta calidad visual que es capaz de generar imágenes con estética diversa, desde fotografía fotorrealista hasta arte estilizado, anime, ilustración digital y todo ello con gran detalle. Este es el modelo completo, no destilado. Preserva toda la información del entrenamiento para máxima fidelidad, ideal para trabajos exigentes y además permite ajuste fino. A diferencia de su hermano pequeño Z-Image Turbo, produce variaciones más ricas en composiciones, rostros y escenas. También tiene un control preciso mediante Negative Prompt que permite indicar con precisión qué no quieres que aparezca en la imagen. Maneja texto con gran calidad, sobre todo en inglés y chino. Es ligero de recursos, de código abierto que permite usarlo, modificarlo y entrenarlo incluso con fines comerciales. Sin duda, un increíble modelo. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Podéis probar el modelo Z-Image base totalmente gratis desde la página web de Hugging Face que os dejo en la descripción. Como siempre, comenzaremos actualizando Config, entrando en la carpeta Update y ejecutando config update.bat. A continuación, descargaremos el modelo principal en formato Safe Tensor o en formato GGUF si tenéis menos memoria gráfica. El modelo Q8 es el que tiene más calidad. Si no os da problemas de memoria, este es el que os recomiendo. El modelo que hayáis descargado debéis moverlo a la carpeta Models Diffusion Model. El modelo Clip o Text Encoder también lo encontraremos en los dos formatos. Podéis utilizar el modelo sin cuantizar Qwen34B o bien el modelo 34B FP4 MISET para tarjetas gráficas de la serie 5000 o superior, o el modelo cuantizado en FP8 para el resto de tarjetas gráficas. Si preferís utilizar los text encoder en formato GGUF, tenéis disponible una variedad muy amplia, aunque recomiendo los modelos UD con cuantización desde Q8 hasta Q1. Como siempre, Q8 tendrá más calidad que cuantizaciones inferiores. El text encoder que hayamos descargado lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Los modelos Q1, Q2 y Q3 pueden ser más lentos en inicio y pueden aparecer avisos en la consola, aún así deberían funcionar bien. El modelo BAE que vamos a necesitar es el mismo de Flux 1, es decir, el BAE que se llama AE.SafeTensor. Si aún no lo tenéis, cuando lo descarguéis debéis moverlo a la carpeta Models BAE. Descargaremos también el flujo de trabajo. Abrimos Config y arrastramos dentro de la zona de trabajo nuestro workflow. Si tenemos algún nodo faltante, entraremos al manager donde lo instalaremos. Si queremos añadir nuevos métodos de muestreo, entraremos al manager e instalaremos el nodo res4live. Para ambas instalaciones pulsaremos el botón Restart, confirmamos y una vez finalizada la instalación confirmaremos de nuevo. Si vais a utilizar el modelo Z-Image base en formato GGUF, deberéis seleccionarlo en este nodo. Debéis comprobar que los conectores Models del nodo UNetLoader y del nodo PowerLoader estén conectados. Si vais a usar el modelo en formato SafeTensor, entonces debemos seleccionarlo en este nodo. Y esta vez deberéis hacer la conexión entre este nodo y el nodo PowerLoader. Para usar los modelos Text Encoder en formato GGUF, seleccionaremos el modelo descargado en este nodo y comprobaremos o uniremos los conectores clip de este nodo y del nodo PowerLoader. Si vais a utilizar los text encoder en formato SafeTensor, entonces los seleccionaremos en este nodo y uniremos los conectores clip de este nodo y del nodo PowerLoader. Si usamos modelos en formato SafeTensor, aumentaremos el consumo de memoria gráfica y aumentaremos ligeramente la calidad. Para gráficas con menos de 12 GB de VRAM, es recomendable utilizar modelos cuantizados en formato GGUF. Seleccionaremos el modelo BAE desde este nodo. Podremos añadir LoRa's para este modelo desde este nodo. Los actuales LoRa's de Z-Image Turbo son al menos parcialmente compatibles, pero parece que funcionan mejor los LoRa's entrenados para este modelo.
Tenemos como siempre un nodo para introducir nuestro prompt y otro nodo para introducir nuestro prompt negativo. En Z-Image base es mucho más importante el prompt negativo que en Z-Image Turbo. En estos dos nodos podremos ajustar el ancho y el alto de la imagen que vamos a generar. Y en este nodo ajustaremos el número de pasos. Podemos generar imágenes desde 15 pasos, pero funciona bastante bien con 20, 25, hasta llegar a 50 pasos, donde en teoría se obtiene la máxima calidad, lógicamente a costa de tiempo de renderizado. En el nodo KSampler ajustaremos como siempre la semilla. Podremos fijar la semilla o dejarla aleatoria desde este apartado. El ajuste del valor CFG es bastante importante para este modelo. Los valores recomendados varían desde 4 a 7.5. Cuanto más alto sea este valor, más creatividad le permitiremos al modelo. El método de muestreo que os recomiendo es el que estáis viendo, Res2S, que solamente estará disponible si habéis instalado el nodo Res4Leaf. Bone Tangent es el scheduler recomendado. Si no lo queréis instalar, podéis utilizar en su lugar Res Multistep y como scheduler simple, aunque personalmente os recomiendo Res2S y Bone Tangent. Ejecutaremos el flujo de trabajo pulsando el botón RAM. El consumo de memoria gráfica usando modelos GGUF poco cuantizados está alrededor de 10 GB. Y aquí podéis ver el primer resultado. Si utilizáis modelos GGUF muy cuantizados, el consumo de memoria RAM será muy bajo, alrededor de 20 GB de RAM, y el consumo de memoria gráfica será aproximadamente de 9 GB de VRAM, aunque los resultados seguirán siendo de mucha calidad. Si utilizamos un text encoder cuantizado en formato 6 tensor y un modelo cuantizado en formato GGUF, podremos reducir aún más el consumo de memoria gráfica a costa de un ligero aumento en la memoria RAM. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Como estáis viendo, los tiempos de generación están alrededor de 2 minutos 40 en mi tarjeta gráfica, que es una 3060 de 12 GB. Este flujo de trabajo también incluye el rescalador SID-VR2, que solo funcionará cuando lo activemos con este interruptor. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y aquí puedes ver de forma ampliada las mejoras que realiza este rescalador. Your picture's curling on the mirror. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona Control Net y mis imágenes salen borrosas hasta que encontré Academia SD, Academia SD, mis imágenes brillan y hasta más guapo soy porque
imágenes brillan y hasta más guapo soy porque veo Academia SD, Academia SD. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.